Los siguientes 2 capítulos tienen que ver con el hecho de que ahora que conoces quién es Cristo, ahora que has escuchado lo que Cristo hizo y como Cristo es suficiente, entonces a partir de este momento tu andar, tu forma de vivir tiene que ser impactada, transformada por ese conocimiento. Toda esa teoría, todo ese conocimiento intelectual ahora se tiene que convertir en práctica. Y Colosenses capítulo 3 comienza toda esta parte práctica del libro donde a causa de la supremacía de Cristo, a causa de lo que ahora conocemos de Jesucristo, porque muchas veces pensamos, oh sí, Cristo, y lo vemos a lo mejor con carita así, con carita triste, de costado, colgado en un madero, y así es como se nos ha pintado la imagen de Cristo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, el creador del universo, Cristo, el que sostiene todas las cosas creadas que nosotros podemos ver y aún aquellas cosas creadas que no podemos ver, todo lo sostiene Jesucristo, a causa del conocimiento de Jesucristo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y bien, entonces es ahí donde encontramos Colosenses capítulo 3 y vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos de Colosenses, porque en estos primeros 4 versículos vamos a encontrar algunas razones prácticas por las cuales nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos por completo a Jesucristo. La semana pasada hablábamos acerca de nuestro andar en Cristo. Roger nos compartió acerca de nuestro andar en Cristo y hoy vamos a estar viendo algunas razones por las cuales tenemos que estar dispuestos a someternos a Cristo, y en especial en este pasaje dice a poner nuestra mirada, a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a leer ahí Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, porque sabemos que aunque ninguno de nosotros es digno hoy de entrar delante de tu presencia por nuestros propios méritos, sabemos que por los méritos de Cristo Jesús, por la obra preciosa de Cristo Jesús, hemos sido comprados por precio. Ahora ya no somos extraños, sino que somos tus hijos. Y en esa relación de padre e hijo nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de que tú hoy tienes algo especial para hablar a cada una de nuestras vidas. Dios, queremos pedirte que seas tú el que hable. Queremos pedirte que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que nos muestre aquellos argumentos que tú nos has dejado en tu palabra, suficientes como para que nosotros estemos dispuestos a obedecer este mandato tan especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos en este pasaje 3 argumentos por los cuales cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer. 2 indicaciones muy especiales que encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 dice así, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y viene la primera indicación, la primera orden: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la segunda, en el versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, no sé cuántos de ustedes alguna vez jugaron a la búsqueda del tesoro. ¿Alguien? ¿Alguna vez jugó a la búsqueda del tesoro? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Soy el único loco que ha jugado a la búsqueda del tesoro? Ok. En la búsqueda del tesoro, muchas veces tienes que ir llevando a cabo tal vez ciertas tareas. Tienes, no sé, que juntar ciertas cosas. Tienes que tal vez encontrar ciertas cosas como para que entonces la siguiente pista se desbloquee. Pero la búsqueda del tesoro, la razón por la cual jugamos a la búsqueda del tesoro, no es por lo entretenido que están las pistas, es por lo que sabemos que está al final.
Y muchas veces en la búsqueda del tesoro, no sé, cuando yo era niño me encantaba jugar a la búsqueda del tesoro en los campamentos de jóvenes, en el campamento de palabra de vida, porque al final de la búsqueda del tesoro, el que encontraba el tesoro se llevaba una bolsa gigante con dulces, aparte de los puntos que le daban a nuestro equipo, y era así como que increíble encontrar el tesoro y ser el equipo que encontró el tesoro antes que todos los demás. Y entonces ya llegabas y tú llegabas con tus dulces, llegabas con todas las cosas y todos los demás te veían así como que tal vez debimos haber puesto más esmero. Tal vez debimos haber hecho más rápido. Tal vez nos debimos haber esforzado más para poder encontrar el tesoro antes que ellos. Porque mira el tesoro que encontraron. Mira todo eso que encontraron. Todo eso que encontraron es precioso. Y este pasaje comienza ilustrándonos, comienza hablándonos de algo precioso. Algo precioso que nosotros podemos encontrar, algo de lo cual nosotros podemos disfrutar, algo que, escucha, ni siquiera es algo que tú y yo hayamos ganado, sino es algo que se nos ha entregado por gracia. Pero al mismo tiempo en este pasaje encontramos cuando el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y dice: buscad las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y después el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tal vez cuando hablamos acerca de este tesoro precioso del cual estamos hablando, que Jesús dice: busquen las cosas de arriba, pongan su mirada en las cosas de arriba, no las pongan en las de la tierra. Muchas veces es fácil distraernos en esta búsqueda, en este poner nuestra mirada con cosas terrenales. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo les escribe a los colosenses este pasaje. Y les dice: si ustedes han resucitado en Cristo, la primera razón por la cual tenemos que estar dispuestos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y por la cual tenemos que buscar las cosas de arriba, la encontramos en el versículo 1 cuando dice: si ustedes han resucitado con Cristo. Porque para poder entender la importancia de buscar el tesoro, tenemos que entender quiénes somos y qué es lo que nos habilita, nos capacita para poder disfrutar de este tesoro que está en Cristo Jesús. Y dice: si ustedes han resucitado, y no resucitado de cualquier cosa, dice: ustedes han resucitado ¿con quién? Con Cristo. Y para poder entender este concepto de la resurrección, tenemos que entender la realidad de cada una de nuestras vidas sin Cristo. Sin Cristo dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos. Tal vez aparentemente, exteriormente parecíamos vivos, porque obviamente estamos caminando y estamos andando por entre medio de todos, pero en realidad nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma sin Cristo estaba ¿qué? Muerta. Muerta. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Y para una de las razones por las cuales nosotros tenemos que entender, valorar la oportunidad de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y vamos a explicar un poco más adelante qué es esto de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero primero quiero que veamos las razones por las cuales debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y la primera razón que encontramos en este pasaje es que por la muerte de Cristo en el pasado y su resurrección, tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Y es la primera razón por la cual tú y yo tenemos que estar dispuestos, viendo lo que los primeros 2 capítulos nos enseñaron acerca de la supremacía de Cristo, y entendiendo que ese Cristo supremo se entregó en la cruz para morir por pecadores como tú y como yo, para darnos vida, porque hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice: buscad las cosas de arriba.
Porque sin Cristo Jesús, nosotros antes, fuera de Cristo, ¿qué era lo que buscábamos? Buscábamos las cosas de esta tierra. No sabíamos, no veíamos todo lo que Dios tenía para nosotros. Estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios. Buscábamos nuestros propios deseos que nos llevaban a la misma muerte. Porque el camino del hombre no es el mismo camino de Dios, porque el camino del hombre lleva a la muerte, pero el camino de Dios lleva a la vida. Pero cuando estábamos sin Cristo, muertos, no teníamos la oportunidad de buscar estas cosas de las cuales Jesús nos dice: aquí está el tesoro, aquí está la plenitud de tu vida, en que tú busques las cosas de arriba. Pero solamente aquellos que han sido resucitados con Cristo Jesús tienen la capacidad en Cristo, por la obra que hizo Cristo, de poder buscar estas cosas de arriba. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 19. Jesús le está diciendo a sus discípulos, después de anunciarles de que Él iba a morir y que tenía que morir, pero que iba a ir al Padre. Versículo 19 les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, ¿qué dice? Viviréis. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no vive, si Cristo no tuvo la capacidad de vencer a la muerte y resucitar al tercer día, entonces ¿qué esperanza nosotros tenemos acerca de la resurrección? Pero porque Cristo vive y porque Cristo resucitó, entonces nosotros somos resucitados con Cristo Jesús. Si pues habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Sabes, nadie que no ha sido resucitado con Cristo tiene la capacidad de poder buscar las cosas de arriba, porque las cosas de arriba para el que no ha sido resucitado con Cristo son locura. Son locura. O sea, ¿cómo es eso de que tú buscas las cosas de arriba? Estás loco. Estás loco. ¿Cómo es eso de que tú amas a Dios, buscas a Dios, quieres escuchar a Dios y Dios te habla y tú hablas con Él? Estás loco. ¿Cómo es eso que tú estás dispuesto a confiarle a otra persona? ¿Y cómo es eso que tú estás dispuesto a amar a tus enemigos? ¿Cómo es eso? Estás loco. Porque aquellos que están muertos lo único que entienden es la muerte. Pero aquellos que han recibido nueva vida en Cristo Jesús viven de acuerdo a esta nueva vida. Andan de acuerdo a esta nueva vida. Por eso la primera razón que encontramos aquí es: por lo que Cristo hizo en el pasado, resucitó, y al resucitar Él nos da a nosotros la resurrección de estar muertos. Nos da una nueva vida por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a ese corazón de piedra, a ese corazón que estaba lejos de Dios, nos da un nuevo corazón, y con este nuevo corazón nos da vida. Por lo que Cristo hizo en el pasado, por la muerte de Cristo y su resurrección en el pasado. Pero no solamente encontramos ese argumento en el versículo 1, sino que también en el versículo 3, fíjate lo que dice. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y fíjate, lo primero que dice es: porque habéis sido resucitados con Cristo. Pero ahora el segundo argumento dice: porque habéis muerto. Y suena como un poco extraño, ¿no? Porque primero te dice: porque tienes vida en Cristo, y luego dice: porque estás muerto. Y tenemos que entender esta realidad. Aquellos que han sido resucitados con Cristo, de estar muertos en el pecado, ahora tienen vida en Cristo Jesús. Pero aquellos que tienen vida en Cristo Jesús han muerto al pecado. ¿Se entiende? Nosotros que estábamos muertos por el pecado, hemos recibido vida con Cristo Jesús, y los que ahora vivimos en Cristo Jesús estamos muertos al pecado. Por eso este pasaje dice, fíjate, versículo 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Tenemos que buscar las cosas de arriba y tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en el pasado al resucitar de los muertos, pero también por la vida en Cristo que nosotros tenemos en el presente. Porque hay una realidad: estábamos muertos, tenemos vida. Y leíamos en Colosenses capítulo 2 que así como Dios en Jesucristo sostiene la vida de todas las cosas creadas y el universo y las estrellas y todas, Jesús las sostiene con su poder. De la misma forma, Jesús sostiene tu vida y mi vida. Y no desde cualquier lugar, porque Él resucitó de los muertos. Y fíjate, dice el versículo 1, ¿dónde está hoy presente Cristo Jesús? Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿A dónde? A la diestra de Dios. Lo cual hace a Cristo, ¿qué cosa? Rey. Rey. Porque el Rey, el Señor de todas las cosas, no solamente se ocupó en darte vida, sino que se ocupa en sostener tu vida. Y tenemos que entender de que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, por la muerte de Cristo en el pasado, pero también por la vida en Cristo que nosotros tenemos en el presente. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque lo peor que te podía pasar era estar sin Cristo y morir sin Cristo. Pero ahora, al tener vida en Cristo, la muerte es ganancia. ¿Te imaginas tener superpoderes? ¿Te imaginas ser como Superman? Que claro, todos los cómics, todas las historias de superhéroes a veces llegan a un final y entonces Superman tuvo que morir. Pero ¿te imaginas tener superpoderes como Superman? Donde no hay nada que te pueda hacer daño, donde eres resistente a las balas, donde eres más rápido que lo que sea. ¿Te imaginas no tener miedo a morir? Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, porque el pecado ya no nos separa de Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo, mi vida está en Cristo y la muerte es ganancia, porque la muerte nos abre la puerta ahora, ya no a una vida eterna de separación de Cristo Jesús, sino ahora a una vida eterna con el Salvador de nuestras almas. Pero un creyente en Cristo Jesús que ha sido resucitado con Cristo y tiene nueva vida en Cristo, tiene que estar dispuesto a morir. Y tiene que estar dispuesto primero a morir al pecado. Tiene que estar dispuesto a morir a sus deseos, morir a sus pasiones. Porque Cristo hoy te da una vida en el presente donde ya no eres esclavo, donde ahora eres libre en Cristo Jesús para disfrutar de esta vida plena. Fíjate cómo dice el pasaje que leímos en Colosenses capítulo 3 en el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Porque aún los pecados que puedas llegar a cometer el día de hoy no te separan de Cristo Jesús, porque si alguno hubiere pecado, dice primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque a causa de su justicia y a causa de su verdad y a causa de su muerte en la cruz del Calvario, es que tú y yo no solamente disfrutamos de una esperanza, sino que también disfrutamos de una nueva vida plena en Cristo Jesús, donde ya no necesitamos del pecado para satisfacer nuestras pasiones y nuestros deseos, porque ahora tenemos a Cristo Jesús, quien lo satisface y lo llena y es suficiente, supremo en todas las cosas. Entonces podemos buscar las cosas de arriba, podemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Primero, por la muerte de Cristo en el pasado. Segundo, por la vida de Cristo en el presente.
Y los que han vivido, los que tienen vida en Cristo Jesús, mueren a sí mismos. Fíjate este otro pasaje que anoté aquí, 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 19. Un pasaje que se ha utilizado a veces fuera de contexto para decir de que no debemos de tomar Coca-Cola y comer Doritos. Dice este pasaje: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque la realidad acerca de nosotros es que fuimos comprados por precio, y esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús es una vida que tenemos dada por Dios para vivir en la libertad en Cristo Jesús, pero en ningún momento esta vida es para que hagamos lo que queramos. Esta vida que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús es para glorificarle a Él, es para honrarle a Él, es para que muriendo a nuestro pecado, muriendo a la vieja vida, muriendo a esa vieja naturaleza, ahora nosotros vivamos esta vida plena y abundante que Él tiene para nosotros. Entonces leíamos que en Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús en el pasado y por la vida de Cristo en el presente, debemos de poner nuestra mirada, debemos de buscar las cosas de arriba. Pero una tercera razón que encontramos en el versículo 4 de Colosenses capítulo 3, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Porque fíjate qué claro es el pasaje. ¿En quién está nuestra vida? En Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate, por lo que Cristo hizo en el pasado, por lo que Cristo hace en el presente y por lo que Cristo hará en el futuro, por la esperanza que tenemos de gloria en el futuro, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y fíjate cómo dice el pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Y fíjate, glorificado ¿en quién? En sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes? La esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, tiene que poner en perspectiva todas las cosas para que nosotros estemos dispuestos a buscar las cosas de arriba, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque dice que aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen vida en Cristo, aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo y en el evangelio, lo que les viene, el juicio de Dios sobre ellos, a causa de su incredulidad y a causa de su desobediencia a la verdad del evangelio, es destrucción. Pero para aquellos que han sido
regenerados por Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Han recibido la vida en Cristo Jesús a causa de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos tenemos una esperanza en gloria, una esperanza con Cristo Jesús, donde a causa del testimonio, a causa de la perseverancia, a causa de haber sufrido pruebas sobre esta tierra, porque lo único que nos sostiene en medio de las pruebas, lo único que nos sostiene en medio del dolor, lo único que nos sostiene en medio de la tribulación, lo único que nos sostiene en medio de la oposición es la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y no de que cuando estemos con Cristo vamos a dejar de sufrir. Nuestra esperanza está puesta en que en medio de la tribulación nuestra perseverancia y nuestra fe en Cristo Jesús le está dando gloria al Salvador de nuestras almas. Y un día recibiremos la recompensa, el tesoro. Esa recompensa y ese tesoro que recibiremos no para gastarlo nosotros mismos, sino para arrojarlo a los pies del único que es digno, Jesucristo nuestro Salvador. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto al pecado y sus vidas están en Cristo Jesús, y si a causa de esta muerte al pecado y sus vidas están en Cristo Jesús, tener una esperanza de gloria en Cristo Jesús, esperando la manifestación de Cristo Jesús con nosotros. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya no somos gallinas buscando en la tierra qué podemos encontrar. Ahora somos, dice la palabra, como las águilas que renuevan sus fuerzas en Cristo Jesús. Y tenemos la capacidad de hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Ahora, ¿qué significa poner la mira en las cosas de arriba? Buscar las cosas de arriba. Porque dijimos que esta es la parte práctica. Si esta es la parte práctica, habiendo entendido quién es Cristo y lo que hizo Cristo, nuestra identidad ahora como hijos de Dios, como salvos en Cristo, como creyentes de esta salvación tan preciosa, tenemos que buscar las cosas de arriba y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y esta expresión, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, es ajustar nuestra mente a las cosas de arriba. Ajustar nuestra escala de valores a la escala de valores de Dios. Y por eso Jesús muchas veces, cuando Él le hablaba a los discípulos y les hablaba en parábolas, les decía: el reino de los cielos no es como el reino de esta tierra. El reino de los cielos, lo que Jesucristo predicaba, no era un mensaje terrenal, era un mensaje celestial. Y por eso Jesús les dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles eran aquellas cosas por las cuales el corazón del hombre se afana? ¿Cuáles son aquellas cosas terrenales por las cuales nuestro corazón muchas veces se desvive? Dinero, posesiones y fama. Y fíjate, qué interesante, porque Jesús dice: la gloria de quién es y para quién es, de Jesucristo. Y Jesús dice: si tú pones tu mirada en las cosas de arriba, si tú buscas las cosas de arriba, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, las cosas que tú necesitas sobre esta tierra van a venir por añadidura. Y Él hablaba de techo, hablaba de alimento y hablaba de vestido. Las cosas que tú y yo necesitamos, Cristo es capaz de sustentarlas y proveerlas. Amén. Y no solamente eso, sino que Él sostiene tu vida, te da nueva vida y te da una esperanza de gloria. Por lo tanto, tu escala de valores, tus prioridades,
tus valores sobre esta tierra no tienen que ser los valores terrenales. Tenemos que vivir de acuerdo a los valores del reino. Y los valores del reino los vemos en la palabra en varios pasajes. Y solamente déjame darte algunos ejemplos. En Mateo capítulo 19, versículo 19, buscar las cosas de arriba es honrar a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos capítulo 4, versículo 26, buscar las cosas de arriba es sembrar la semilla del evangelio en la vida de otros. En Marcos 10, 17 al 25, buscar las cosas de arriba es renunciar a las riquezas para ser generoso con los necesitados. Y encontramos constantemente en la palabra de Dios como el reino de Dios, buscar las cosas de arriba, no tiene nada que ver con lo que es buscar las cosas de esta tierra. Porque en la escala de valores de esta tierra no tiene más el que da más, sino que tiene más el que acumula más. Pero la palabra de Dios, Jesús, nos enseña algo diferente. Cuando el joven rico se le acerca y le dice: Señor, yo he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dice: te falta uno. Ve y vende todas las cosas que tienes y entrega el dinero a los pobres. Y dice que ese joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y sabes, la escala de valores social, cultural de nuestra comunidad te dice: mientras más dinero tengas, mientras más tiempo con tu familia tengas, mientras más fama, gloria, posición, reconocimiento tengas, más serás alguien sobre esta tierra. Y Jesús te dice: busca las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque quien tú eres no depende de lo que tú tengas sobre esta tierra, depende de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, busca las cosas de arriba. Da al necesitado. Sé generoso. Sirve sin esperar nada a cambio. Sirve a tu prójimo. Sirve a tu enemigo. Ama a los que te ofenden. Perdona a los que te han herido. Porque nuestra escala de valores es diferente. Porque nosotros ponemos nuestra mirada en aquellas cosas que son eternas. Las almas, la palabra y la gloria de Dios. Por lo tanto, busca las cosas de arriba. No te afanes por las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos dice algo. Tú y yo no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y porque nuestra ciudadanía está en los cielos, tenemos que estar dispuestos a invertir en el banco celestial. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de tus valores, estoy hablando de tus principios. Estoy hablando de aquello que haces y por qué lo haces. Porque si aquello que haces y el por qué lo haces tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, tiene que ver con glorificar a Dios, porque sabes lo que Cristo hizo, sabes lo que Cristo hace y sabes lo que Cristo hará, entonces, con tu mirada puesta en Cristo Jesús, con tu mirada puesta en las cosas de arriba, vas a correr esta carrera que tenemos en Cristo Jesús, como dice Hebreos capítulo 12. Despojándote de todo peso que te asedia y mirando a Cristo Jesús, aquel que ya llegó a la meta, con la esperanza que tenemos de que por la eternidad estaremos para siempre con Él. Entonces, si nada de lo que hagas aquí en esta tierra te lo vas a llevar al cielo, solamente aquellas cosas que hagas con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, si haces negocios, hazlos con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, si pasas tiempo con tu familia, hazlo con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, si haces deporte, hazlo con tu mirada puesta en Cristo Jesús.
Por lo tanto, si te gustan las ciencias, la filosofía, hazlo con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Busca las cosas de arriba, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y esto ya me está volviendo loco. Busca las cosas de Dios. Pon tu mirada en Jesucristo. Y te vas a dar cuenta cómo todas las cosas que hacemos en esta tierra comienzan a tomar otro color, otra perspectiva. Cuando comienzas a hacer negocios puestos con tu mirada en Cristo Jesús, todas esas personas, proveedores, empleados o tu mismo empleador, se convierten en el área de misión para extender el reino de Dios y sembrar la semilla del evangelio. Y las personas que están a tu alrededor, dejas de verlos como personas que quieren sacarte y los comienzas a ver como personas a quienes tú puedes dar, a quienes puedes servir, a quienes puedes bendecir. Comienzas a ver la iglesia, el cuerpo de Cristo, como personas las cuales todos juntos pertenecemos a un mismo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros, cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Pero cuando la mirada está puesta en las cosas de esta tierra, pensamos en nosotros mismos y pensamos en nuestro egoísmo, pensamos en nuestra banalidad, pensamos en hacer cosas para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Pero el reino de Dios y su justicia, que el pastor se encargue, o aquellos hermanos que realmente están entregados a la obra y entregados a Dios. No. Si habéis resucitado con Cristo, si eres un hijo de Dios, si has sido salvo por la gracia de Dios, tu misión es poner tu mirada en las cosas de arriba. No hay opción. No hay catafixia. Es así. Y vamos a darnos cuenta en los siguientes pasajes qué esto implica en nuestras vidas, qué esto implica acerca del pecado, qué esto implica acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero por lo tanto comienza por decidir, poner tus ojos, poner tu mirada en aquellas cosas que son eternas, en aquellas cosas que son de arriba.